Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en el día de hoy quiero compartir con vosotros un mensaje que, como ya habéis visto en el título del vídeo, le he titulado, le he puesto por nombre, ¿qué hacer cuando Dios no responde en el día de tu angustia? Rápidamente voy a meterme a los versículos donde el Espíritu Santo me dio a escribir este mensaje y se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 77, verso del 1 al 11, y dice así la palabra de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchó. Busqué al Señor cuando me vi angustiado. Por las noches sin cesar a Él levanté mis manos, pues mi alma no quería ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido. Al quejarme, mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos. Tan quebrantado estaba yo que no podía ni hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de mis tiempos pasados, y me acordaba de mis cánticos nocturnos. Y en mi corazón meditaba y mi espíritu preguntaba, ¿nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? También me dije, debo de estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Este salmo que acabo de leer se le atribuye normalmente a Asaf. ¿Quién es este hombre? Este hombre era un músico y poeta y uno de los líderes de adoración más importantes en el reinado de David. Y si no me equivoco y estoy en lo cierto, la Biblia no da un motivo o un porqué, un nombre a la situación angustiosa que Asaf estaba viviendo. Pero lo que sí que se ve claramente, como hemos visto en esa oración, es que realmente lo estaba pasando muy mal. Y es que los tiempos angustiosos no todo el mundo son capaces de soportarlo. Muchos cristianos no saben vivir el tiempo de angustia sin que esto le afecte a su relación con Dios, sin que esto le afecte a su relación con su familia, con los que le rodean. Hay muchos cristianos que cuando pasan tiempos angustiosos, ya sea de depresión, de ansiedad, por cualquier tipo de situación, tienen que verse en medicamentos y no por ello son menos cristianos, porque no una persona creyente de fe que pasa depresión, que pasa ansiedad, que pasa por un momento de angustia y se ve afectar su vida, no por ello deja de ser cristiano o es menos cristiano que otra persona. Más bien es como estaba diciendo al principio, que son momentos que no todo el mundo son capaces de soportarlo, aún teniendo fe. Porque si nos vamos a hablar de personas que no tienen fe en Jesús, que no tienen a Jesús en su vida, nos vamos a otros extremos mucho más graves, como personas que en el tiempo de angustia que viven, pasan toda su vida en esa vida de angustia, en esa vida de depresión, de ansiedad, y viven con ganas de morirse, y otras personas directamente optan por quitarse la vida, por morir directamente. En uno de los libros de la Biblia, exactamente en el libro de Proverbios, el cual escribió el sabio Salomón, nos dice que el hombre podrá soportar su enfermedad, pero ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? Por eso, como bien dice la Biblia, no es fácil soportar esos días grises, esos días de dolor. Pero para todo esto, las personas que creemos en Jesús, siempre tenemos una frase que está en la Biblia, pero la decimos de otra forma, pero es totalmente bíblica. Y es esa famosa frase de decir entre nosotros, muchas veces la hemos dicho, aclámame en el día de tu angustia y yo te responderé. Y esto, como bien decía, es totalmente bíblico, porque en el libro de los Salmos, capítulo 86, verso 7, dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú respondes. En Salmos capítulo 120, verso 1, dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Pero si nos reiteramos a los primeros versículos que habíamos leído, si nos enfocamos en este hombre llamado Asaf, él confiesa que en aquella noche estaba en una noche de angustia, en un día de angustia.
y se pasa toda la noche clamando a Dios en oración con repetidas oraciones, pero sin embargo, Dios no respondió a Asaf en el día de su angustia. De ahí el título del mensaje: ¿qué hacer cuando Dios no responde en el día de nuestra angustia? A mí esto me sorprendió porque Dios no contestó, no respondió a Asaf de ninguna manera, ya sea a través de profetas, a través de sueños, a través de su corazón, en su mente, con voz audible. De ninguna de las maneras Dios respondió a Asaf en el día de su angustia, aunque fuese para tranquilizarlo. Como más adelante veremos, nos daremos cuenta de que fue el mismo Asaf que tuvo que contestarse a sus propias preguntas. Es entonces cuando me paré a pensar sobre mi propia vida y reflexioné y me di cuenta de que sí, hay veces que conforme a esos versículos, en el día de mi angustia clamé a Dios y Dios me respondió. Pero también, siendo honesto, me he visto muchas veces como en el día de mi angustia, como Asaf, pasando el día de angustia con oraciones, pero con el silencio de Dios. Y al igual que Asaf, Dios no me respondió de ninguna manera, ni a través de sueños, pastores, profetas, voces, de ninguna forma Dios habló. Tuve que pasar el día de angustia con el silencio de Dios. Y es que habrá días que Dios te responderá en el día de tu angustia, pero a veces en esos días tan angustiosos tendremos que pasar con el silencio de Dios. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿por qué Dios no respondió a Asaf en el día de su angustia si la misma Biblia dice que si aclamamos a Él en el día de nuestra angustia, Él nos responderá? Y la realidad no es que Dios no quiera respondernos en el día de nuestra angustia, sino que más bien nosotros nos acercamos a Dios buscando una respuesta, pero con un corazón muy alejado de Dios. Esto fue lo que le pasó a Asaf. Asaf, en el día de su angustia, empezó a orar y a orar sin descanso, pero mientras estaba orando tenía un corazón tan lejos de Dios que le decía mientras oraba: ¿habrá cortado la ira de Dios su compasión? ¿Habrá Dios olvidado de ser misericordioso? ¿Habrá anulado sus promesas? En definitiva, el corazón de Asaf, mientras se estaba orando, le estaba diciendo que Dios había cambiado, que la naturaleza de Dios se había transformado y había sombra de variación en él. Pero como la Biblia dice, como ya hemos visto en el Salmo 86 y en el 120, que Dios responde en el día de nuestra angustia, me puse a investigar hombres bíblicos, personajes bíblicos, en los que Dios respondió en el día de su angustia, y claro que los hay también. Nos vamos a la otra cara de la moneda, donde vemos a una persona en el día de su angustia que Dios le respondió, y no solo eso, sino que también lo libró. Este es el rey David, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 7, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En este día de angustia que estaba atravesando el rey David, él se encontraba en una batalla contra enemigos muy poderosos. Y David, al igual que Asaf, en el día de su angustia optó por clamar a Dios y que Dios lo escuchara. Y Dios lo escuchó, pero no solamente eso, sino que le respondió y lo libró en la batalla. La pregunta es: ¿por qué Asaf no le responde? ¿Y por qué a David sí le responde y lo libra en la batalla? Porque hay veces que Dios te ha respondido en el día de tu angustia y hay otras veces que has tenido que pasar con el silencio de Dios. ¿Por qué se deben esas cosas? Porque a veces sí Dios quiere responderte y otras veces no quiere responderte Dios. Sencillamente por lo que está viendo en nuestro corazón en los días de nuestra angustia. Mirad, a diferencia de Asaf, el rey David no cuestionó a Dios en su corazón en el día de su angustia. Él se enfrentaba en batalla a enemigos muy poderosos que él mismo confesó que eran superiores a él. Más poderosos eran que yo, decía David. Pero aunque David se veía inferior a los enemigos que tenía que batallar, que tenía que enfrentar, David no cuestionó a Dios en su corazón en ningún momento, sino que por el contrario exaltaba al Dios que tenía. Sin embargo, Asaf, en el día de su angustia, en vez de exaltar a Dios como hizo David, optó por dudar de la naturaleza de Dios. Dios es lento para la ira, pero rápido en misericordia. Sin embargo, él pensaba: ¿su ira cortará su misericordia?
Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, pero Asaf en su corazón mientras oraba decía, ¿se acordará Dios, se habrá olvidado de ser misericordioso? Asaf en su corazón mientras oraba en el día de su angustia estaba dudando de la naturaleza de Dios, cuando David en el día de su angustia lo exaltaba y seguía confiando en la naturaleza divina de ese Dios que tenía. Entonces Asaf y David empezaron realmente iguales y hasta cierto punto iban empates, porque los dos clamaron a Dios en el día de su angustia y a los dos escuchó Dios en el día de su angustia, dice la Biblia, tanto a David como a Asaf. Y aquí hay algo claro, y es que independientemente de cómo esté nuestro corazón, que a veces no está muy bien, a veces no está muy alineado con Dios y otras veces sí, independientemente del lado que esté, de lo turbado que pueda estar o de lo bien que pueda estar, independientemente de todo esto, Dios siempre nos va a escuchar en el día de nuestra angustia. Es que escuchó a David cuando su corazón lo exaltaba en medio de su angustia, pero también escuchó a Asaf cuando en medio de su angustia lo estaba cuestionando. Entonces Dios es tan bueno que en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, aunque a veces lo cuestiones o aunque a veces los exaltes, Él te va a escuchar. Él va a escuchar tus oraciones. Él va a escuchar tus ruegos y tus súplicas. Por eso David en el Salmo 31:7 dijo, has conocido mi alma en las angustias. Dios conoce tu alma, Dios conoce tu situación, Dios conoce cómo estás en todas las angustias que pasas en este mundo, en todas las tribulaciones que te toca vivir. Por eso, cuando te acerques a Dios, acércate sabiendo que Él escucha tus oraciones. Y como había dicho, hasta este punto David y Asaf estaban empatando. Los dos habían clamado en el día de su angustia y a los dos había escuchado Dios. Pero ahora David empieza a desempatar con mucha diferencia, porque Dios dice que le responde a David y de su boca, la boca de Dios, cae fuego hacia los enemigos, fuego consumidor. Empieza a mandar diluvios, truenos, y dice que destruyó a todos los enemigos que eran más poderosos que el rey David. Dios los destruyó con su mano fuerte. En aquel día, en el día de la angustia de David, Dios respondió a David y lo libró y le dio la victoria. David obtuvo la respuesta de Dios en el día de su angustia, porque mientras estaba pasándolo mal, cavilaba en su corazón y decía, más poderosos que yo son estos enemigos a los que tengo que enfrentar, pero Jehová es mi apoyo. David en el día de su angustia exaltaba a Dios y Asaf en el día de su angustia lo cuestionaba y dudaba de su naturaleza. Y es verdad que a veces nosotros hemos sido ese David que en el día de nuestra angustia no hemos dudado de Dios, no hemos cuestionado a Dios, sino que lo hemos exaltado, lo hemos alabado a pesar de las cosas malas que nos han sucedido o de los momentos angustiosos que nos ha tocado vivir. Pero si somos sinceros y honestos, otras veces hemos sido Asaf. En el día de nuestra angustia hemos cuestionado a Dios, hemos dudado de la naturaleza de Dios en nuestro corazón y nos hemos preguntado si nos ha abandonado, si ya no es tan misericordioso como antes. Hemos dudado de la naturaleza de Dios en nuestro corazón. Y al igual que Asaf, hemos intentado apagar la incredulidad que llevamos dentro con mucha oración, con repetidas oraciones. Pero sin embargo no hemos podido darle la vuelta al asunto porque nos estaban bombardeando preguntas incrédulas y conclusiones incrédulas en nuestro corazón. Y debemos de entender que en el día de nuestra angustia, Dios no es el punto donde señalar, donde acusar, donde dudar, todo lo contrario. En el día de nuestra angustia, Dios debe ser el punto de apoyo para fortalecernos en momentos de debilidad. Por eso dijo David en el Salmo 37:39, Dios es mi fortaleza en los tiempos de angustia. En Salmos 4:1 dijo, cuando estoy angustiado, tú me infundes aliento. En definitiva, se puede resumir lo que es Dios en los tiempos de angustia en un salmo que concretamente David escribió, y es el Salmo 9:9 que dice, Dios es el refugio para el pobre, refugio en los tiempos de angustia. Dios no es el punto donde señalar, dudar y cuestionar cuando lo estás pasando mal o estás viviendo malos momentos. Dios es el que te infunde aliento en esos momentos de angustia. Dios es el que te fortalece en esos momentos. Dios, en definitiva, es el refugio en el tiempo de angustia.
Pude darme cuenta también que Asaf no fue el único personaje bíblico que tuvo que pasar con el silencio de Dios en tiempos de angustia. Al rey Saúl le pasó más de lo mismo y con mucho peor final del que tuvo Asaf. Primera de Samuel, capítulo 28, dice así: Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado. Aquí Saúl confiesa estar angustiado. Dice: Pues los filisteos, este es el motivo de la angustia, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. ¿Se dais cuenta? Y no me responde más. No le respondía, aunque había confesado que estaba en angustia. Dice: ni por medio de profeta, ni por medio de sueño. El rey Saúl se encontraba en la misma escena que os he contado antes del rey David. Había dicho que el rey David se estaba encontrando en batalla contra enemigos más poderosos que él y estaba angustiado porque temía de que le ganaran. Sin embargo, clamó a Dios, Dios le respondió, lo libró y le dio la victoria. Pero ahora el rey Saúl se encuentra en la misma escena, tiene que luchar esta vez contra los filisteos y tenía miedo de perder la batalla porque posiblemente los viera superiores a él. Por eso fue a buscar al profeta Samuel. Sin embargo, ni en por medio de sueños, ni por medio de ninguna forma, Dios le hablaba y le respondía al rey Saúl, aunque el rey Saúl confesaba estar en angustia. ¿Y por qué Dios no respondió tampoco a Saúl? Pues un poco más de lo mismo que Asaf, porque estaba teniendo un corazón incrédulo, porque aparte de eso, Saúl tenía muchas cosas peores que Asaf, y es que solamente le importaba el reinado, solamente le importaba tener la corona, pero no tenía un corazón que confiara en el Dios que tenía. Y no se puede buscar a Dios y recibir una respuesta acercándonos con un corazón que duda de Él. Si es verdad que Jeremías 29:13 dice: Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscasen de todo corazón. Y es verdad que hay que buscar a Dios con todo el corazón, con toda sinceridad, pero Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. ¿Se dais cuenta? Jeremías 29:13 nos dice que tenemos que acercarnos con todo corazón, con todo el corazón para hallar a Dios. Pero Hebreos 11:6 rompe algo de ese versículo y es que dice que si nos acercamos a Dios no lo hallaremos si nos acercamos sin fe, si nos acercamos con incredulidad, porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, no dude de su naturaleza. Entonces no basta con acercarnos de todo corazón, si ese todo corazón está lleno de incredulidad. Es importante acercarnos con el corazón, porque si no, no podemos hallar a Dios, sí. Pero a la hora de acercarnos, ese todo debe estar lleno de fe, no lleno de incredulidad, no lleno de dudas, no lleno de preguntas y conclusiones incrédulas en medio del día del dolor, en medio del día de la angustia. En resumen, en el día de la angustia hay que acercarse a Dios con todo el corazón, pero sin dudar de Él. Por eso Asaf, más que una respuesta, necesitaba meditar y reflexionar de ese Dios que cuestionaba. Así que cuando Dios no te responda en el día de tu angustia, medita, reflexiona sobre qué porcentaje de incredulidad está habiendo en tu corazón. Asaf, una de las palabras que dijo en la oración de aquella noche fue de que su alma no quería ser consolada. Y Dios no puede responder o dar consuelo a un alma que no quiere ser consolada. Por eso es que cada vez decaía más según iba avanzando la oración. No mejoraba, sino que empeoraba, porque su alma no quería ser consolada. Y hay veces que queremos buscar a Dios y no hallamos consuelo, ni hallamos a Dios, ni hallamos respuesta, porque nos estamos acercando, pero sin fe, con incredulidad. Y no estamos acercando a Dios con un alma que realmente no quiere ser consolada. Y Dios no puede responder a un alma que no quiere ser consolada y está envuelta de preguntas incrédulas y conclusiones incrédulas. Por eso a veces Dios no nos responde, porque no necesitamos una respuesta, necesitamos reflexionar. Porque te voy a decir algo, en el día de la angustia saldrá nuestra incredulidad, así como salió en Asaf.
el día de su angustia, esa incredulidad que llevaba dentro, también nos saldrá a nosotros la incredulidad que llevamos dentro. Y nos hará preguntas que nos hará decaer el ánimo. Por eso Asaf tomó una decisión de ser valiente, de ser espiritual, de ser un verdadero hombre de fe. Y es que se dispuso a luchar contra esa incredulidad que lo estaba desanimando y que tan mal lo estaba haciendo pasar. Y es que es de ser valiente, es de ser espiritual, es de ser hombres cristianos y de fe, o mujeres cristianas y de fe, el luchar contra nuestra propia incredulidad, el reconocer que hay veces que cuestionamos a Dios y debemos de reconocer esa incredulidad y luchar contra ella. Solo las personas que aman a Dios son capaces de luchar contra su incredulidad en el día de su angustia. Y aunque Asaf estaba turbado, su espíritu lo llevaba a orar. ¿Por qué? Porque los días de angustia son días para orar, son días de oración. Es cierto que siempre hay que orar, todos los días debemos de tener nuestra rutina de oración, pero los días de angustia son días que sí o sí no podemos pasar sin orar. En muchas ocasiones, cuando estamos pasando por malas situaciones, buscamos entretenimiento para olvidarnos de aquello que nos está haciendo mal. Buscamos despejarnos saliendo con gente de confianza o llenar nuestra agenda de cosas para intentar cubrir el tiempo del día, de las 24 horas, y así poder bloquear nuestra mente de los temores o las angustias que nos acechan. Y eso es en los mejores casos, porque si nos vamos a los peores vemos a gente que acude al alcohol, que acude a los vicios, que acude a malas actitudes como pagarlo con las personas que le rodean, con su familia, con tomar rebeldía contra Dios. Pero estos días de angustia, estos días de sufrimiento y dolor, no son días para distraerse y tampoco para recurrir a malas actitudes. Son días para orar, son días para buscar a Dios. Por eso en el Salmo 77, verso 2, que era el mismo Asaf, dijo: busqué al Señor cuando me vi angustiado. Asaf tuvo una buena decisión, buscó a Dios en el día de su angustia. El rey David en el Salmo 142, verso 2 dijo: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Aunque tampoco es menos cierto que esa larga oración a lo largo de la noche no le hizo efecto, principalmente porque su alma no quería ser consolada. Por eso es que había dicho antes que no se puede buscar a Dios si mientras nuestro corazón, mientras le estamos buscando, está cavilando incrédulamente. Porque de esta forma, ni aun la oración podrá consolar nuestra alma. ¿Se dais cuenta? Asaf se tiró toda la noche orando y ni toda la noche orando pudo consolar su alma, sino que decía el propio Asaf con su boca que aún orando su ánimo decaía cada vez más conforme iba el ritmo de la noche. Y estas oraciones también las hemos tenido nosotros, estas situaciones también nosotros las hemos vivido. Esas oraciones que buscamos a Dios con repetidas oraciones, con ruegos, con súplicas, con lágrimas, porque sabemos que Dios nos está escuchando, pero aún así esas oraciones no surgen efecto. Más bien todo lo contrario. Conforme más oramos, más vamos decayendo, más va decayendo nuestro ánimo, porque no hallamos una respuesta de Dios y nuestra alma no quiere ser consolada. Así que te voy a decir una pregunta. ¿Cuántas veces te han pasado estas oraciones? ¿Cuántas veces has rogado a Dios con súplicas, con ruegos, con muchas oraciones, día tras día? Pero encontrándote con el silencio de Dios, la angustia se ha apoderado más de ti. ¿Sabes algo? Nuestra alma no se conforma tan fácilmente y en muchas ocasiones se ve superada por los tiempos de angustia que estamos viviendo. Y es aquí cuando empezamos a dudar de Dios y por lo cual nos debilitamos. Y ese clamor con que habíamos empezado las primeras oraciones o los primeros días se va apagando conforme va pasando el tiempo, se va apagando conforme va pasando la noche y el clamor con que empecemos se ha visto apagado como el clamor de Asaf, que empezó aclamando y terminó por no poder hablar. Entonces, ¿qué hacemos cuando oramos a Dios, pero aún así Dios no nos responde en el día de nuestra angustia? Asaf nos dejó marcado bien el camino, y es que el primer paso, como había dicho antes, es orar. Por eso decía: alzaba mis manos a Dios sin descanso.
Y hemos visto y comprobado bíblicamente que si aclamamos en el día de nuestra angustia, sin incredulidad en nuestro corazón, confiando plenamente en Dios, Dios nos responderá. Pero ¿qué pasa si nos pasa un caso como Asaf? Que pasan las horas de oración, pasa la noche, pasan los días, pero seguimos hallando el silencio de Dios. Lo primero es saber que en el día de nuestra angustia la lucha no es contra Dios como pensó Asaf, que empezó a luchar contra él y a dudar de su naturaleza en su corazón. Tampoco es la lucha que tenemos en el día de nuestra angustia contra la situación que nos está acechando, que nos está haciendo pasarlo mal, sino que la lucha en aquel día es contra nosotros mismos y lo que pueda pasar en nuestro corazón. Asaf se vio en una batalla consigo mismo. Y aquí está el secreto de lo que Asaf hizo en aquella noche para ganar la batalla que estaba teniendo contra él mismo, contra lo que había en su corazón. Y es que viendo que alzando las manos toda la noche, que pasando la noche en vela sin pegar ojo, orando, clamando a Dios, y que todo esto aún así era insuficiente, Asaf dijo, enfermedad mía es esta, haré memoria de las obras del Señor. Asaf se llevó su incredulidad, la incredulidad que tenía en su corazón, a las memorias de Dios. Asaf se vio en una batalla consigo mismo. Y es que viendo que en aquella noche no paraba de alzar sus manos sin descanso, que empezó clamando toda la noche y se vio sin palabras, que estaba orando con repetidas oraciones, pero aún así todo esto le era insuficiente para hallar una respuesta de Dios, Asaf tomó una sabia decisión que tenemos que tomar tú y yo, cuando también en el día de nuestra angustia Dios no nos responda. Y es que Asaf se llevó su incredulidad, la incredulidad que tenía en su corazón, a las memorias de Dios. Es por eso que dijo, haré memoria de las obras del Señor. Asaf intentó recordar momentos de Dios fuera de la angustia actual que estaba atravesando. Por eso es que se tiró la mitad del Salmo 77 y todo el Salmo 78 recordando las maravillas y las proezas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero tú que me estás escuchando, quiero darte un consejo que espero que te haga bien. A veces cuando oramos en el día de nuestra angustia, nos pasará como Asaf. Nuestro corazón nos engañará y nos dirá que Dios ha cambiado. Nuestro corazón preguntará, ¿su ira ha cortado su compasión? ¿Puede ser que tanta ira haya tomado Dios contra mí, que haya cortado la compasión y la misericordia que tiene conmigo? Dios ya no es bondadoso, anuló sus promesas y se olvidó de su misericordia. Y nuestra alma, abatida por la situación angustiosa que estamos viviendo y por las preguntas incrédulas que genera nuestro corazón, se verá abatida y no querrá ser consolada, no querrá hallar el consuelo de Dios. Por eso Asaf, en esta guerra interna que estaba teniendo, tomó un arma que le consiguió dar la vuelta a la tortilla a esta batalla que estaba perdiendo. Y ese arma se esconde tras las palabras cuando habló y dijo, enfermedad mía es esta, haré memoria de las obras de mi Señor. Y es que siempre nos quedará la mente para llevar nuestras angustias a las memorias de las grandezas y las proezas que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, en medio de esas oraciones que no consigues hallar consuelo, sino que vas decayendo más y más y vas empeorando, es porque te está traicionando el corazón y el alma y quieren bloquear el consuelo que Dios tiene para ti. Es entonces cuando tienes que tomar ese arma que tomó Asaf, el arma de nuestra mente, para recordar la palabra de Dios y todo lo que ella dice acerca de nosotros, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y todas las maravillas, las proezas que Dios ha hecho con su iglesia y que Dios ha hecho en tu vida, en el nombre de Jesús. El rey David pasó por mucha aflicción y por muchas angustias a lo largo de su vida. Por eso, en el Salmo 119, 143 dijo, la aflicción y la angustia se han apoderado de mí. David estaba diciendo que aunque mucha gente lo consideraba un héroe en el reino de Israel y todos sus enemigos, había llegado a un punto donde la angustia y la aflicción se habían apoderado de él, le habían ganado la batalla. Sin embargo, dijo que en medio de esa aflicción y en medio de esa angustia que se había apoderado de él,
Dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Este David, en un momento angustioso de su vida, donde era fugitivo del rey Saúl, es decir, el rey Saúl, que fue un rey anterior a él, del que hemos hablado antes, lo estaba persiguiendo para matarlo al rey David. Y el rey David intentó hallar refugio con los filisteos, pero los filisteos, lejos de eso, querían matarlo, y David se tuvo que ver en una cueva. Y en esta cueva él escribió un salmo, un cántico, que se encuentra en Salmo 34, verso del 1 al 6. Y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David estaba teniendo muchos fracasos y no tenía realmente motivos para cantarle a Dios, porque estaba siendo perseguido por una persona que él había respetado, que él había servido. Pero ¿sabes algo? Yo me imagino a David en aquella cueva recordando todas las maravillas y las proezas que Dios le había hecho pasar a David. Todas las veces que le dio la victoria, por ejemplo, contra el gigante Goliat, que todo el pueblo de Israel tenía que enfrentar. O, por ejemplo, contra esos enemigos más poderosos que él, y que en el día de su angustia Dios los libró con trueno. O también cuando era un pastor de ovejas y Dios los libraba de las manos del oso y de las manos del león. Es aquí donde en medio de esa cueva David recobró el ánimo y sabía que tenía motivos de sobra para cantarle a ese Dios que tenía. A veces todo lo que necesitamos para que Dios nos libre y Dios nos responda en esos días de angustia es acercarnos a Dios sabiendo que tenemos motivos de sobra para cantarle, motivos de sobra para alabarle. Por eso Pablo y Silas, por vivir el Evangelio, les meten una paliza que los dejan medio quebrados y los meten en lo más profundo de la cárcel, un lugar donde había mucha oscuridad y ellos estaban mal heridos. Sin embargo, se acuerdan los dos, Pablo y Silas, de sus cánticos y empiezan a cantarle a Dios. No tenían motivos para cantarle, incluso podían haberse enfadado porque estaban cumpliendo con la ley de Dios, estaban cumpliendo con sus ordenanzas, estaban llevando el Evangelio de Cristo, pero sin embargo por eso se ven metidos en una cárcel y malheridos. Sin embargo, recuerdan sus cánticos, recuerdan de que tenían motivos de sobra para cantarle a ese Dios tan maravilloso que tenían. Y entonces el Espíritu Santo descendió a aquella cárcel, a lo más profundo de esas celdas, y fueron abiertas las puertas, y Dios los libró, y fueron salvas también el alma del carcelero y de toda su familia. A veces solo necesitamos acercarnos a Dios, sabiendo que aunque tengamos momentos malos, situaciones malas, momentos de angustia, cosas que pueden parecer injustas, tenemos motivos de sobra porque no nos dejamos guiar por el corazón y por el alma, que muchas veces nos engañan y nos traicionan, sino que metemos nuestra mente y decimos, no, Señor, y a seguir alabándote a ti. Tengo motivos de sobra para adorarte. Hay un motivo que jamás te dejará excusas para seguir amando a Dios en los momentos peores de tu vida. Y es que Él murió por ti. Es que Él cargó tus pecados a su espalda. Es que Él murió y resucitó para que tú puedas estar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. En Romanos 8:35 dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulaciones? ¿Angustias? Y culmina estos versículos diciendo, nada de estas cosas nos pueden vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que la angustia que puedas estar pasando, la vences, porque en Cristo somos más que vencedores, y en Cristo con Él todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Me recorrí la Biblia entera, viendo en qué versículos aparecía la palabra angustia, con una concordancia que tenía por ahí, y me di cuenta de que el antepenúltimo versículo en que aparece la palabra angustia en la Biblia
es en 2 de Corintios capítulo 12, verso 10. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes? Las mayores victorias de David, como cualquier otro hombre de la Biblia, Moisés, Abraham, Jacob, José, todas las victorias que consiguieron estos hombres fueron cuando más débiles eran, no cuando más fuertes fueron. Lo voy a repetir. Todos los grandes hombres de la Biblia consiguieron sus victorias, sus grandes victorias, cuando más débiles eran, no cuando más fuertes fueron. Es por eso que Gedeón tenía miles de hombres para luchar contra los madianitas, pero el Señor fue quitando soldados, a tal punto que se quedó con 300 hombres solamente. Pero con 300 hombres ganó, si no me equivoco, a más de 135.000 hombres madianitas. Cuando más débil fue el ejército de Gedeón, es cuando realmente más fuertes eran. Cuando David era más débil, que era cuando se podía ver contra Goliat, o cuando se vio en aquella batalla angustiosa que pasó contra esos enemigos más poderosos que él, fue cuando Dios mandó trueno, fuego consumidor, y le dio la victoria contra Goliat, y le dio la victoria contra esos enemigos. Así que gózate en tus angustias, porque en medio de ellas Dios te fortalece, Dios te libra, Dios te responde, Dios está contigo y Dios no te va a abandonar.